José Luis, quería preguntarle, y agradeciéndole que esté con nosotros esta noche, si lo que está pasando en la Argentina es terminal para la política del gobierno o es grave pero reversible. Yo diría lo segundo, ¿no? Es grave pero reversible. Realmente el Banco Central ha puesto en 6 días, desde el miércoles pasado, 4.600 millones de dólares, una cifra considerable, extraordinaria. Y hay que preguntarse por qué, digamos. Ustedes algunos dieron algunas razones, digamos. Una es la aceleración inflacionaria del primer semestre. Yo creo que vamos a terminar los primeros 4 meses del año con una tasa de inflación del 10% casi. Y mayo viene, y depende de lo que pase con el tipo de cambio, mayo viene un poco más alto. Ferreres ya lo colocó en 8,9, 2,7 el dato de abril. Sí. Yo creo que también puede ser un poquito más, sí. Pero, bueno, o sea, cuando hay mucha aceleración inflacionaria se genera incertidumbre. A eso hay que agregarle la corrida que hubo, el impuesto sobre las LEVACs, ¿no? Ese famoso impuesto sobre la LEVAC que en lugar de tributar a aquellos que son residentes en la Argentina, en la negociación en el Congreso el peronismo exigió poner un impuesto especial a aquellos que fueran extranjeros, ¿no? O sea, los no residentes. No residentes. Que además es mayor al residente. Claro, un impuesto de 15%, eso generó que muchos sacaran la plata que tenían y dijeron, bueno, me voy para casa antes de pagar eso. Y entonces incertidumbre por un lado, gente que sale del mercado, esto genera un poco más de nerviosismo. Y yo creo que ante la situación esa el Banco Central fue un poco confuso. Confuso acerca de qué hacía. Intervino al comienzo, después aflojó la intervención, no levantó las tasas de interés de entrada, siguió vendiendo, después se salió del mercado. Yo creo que cuando pasan este tipo de cosas uno tiene que intervenir después de 1, 2 o 3 días en serio. En serio quiere decir, hay que subir la tasa de interés y hay que vender lo que haya que vender, ¿no? O sea, a matar o morir, pero la pulseada hay que ganarla. Claro, la pulseada hay que ganarla. Y me parece que hubo 5 o 6 días de tanteo en el mercado, pero 5 o 6 días que son casi 5.000 millones de dólares, ¿no? Entonces eso generó un nerviosismo adicional que yo creo que claramente puede revertirse y debe revertirse. Yo creo que el gobierno va a tomar algunas medidas adicionales y eso se va a revertir. De cualquier manera, es cierto que el impacto sobre expectativas está, que algún impacto sobre inflación va a haber y que eso implica que las negociaciones salariales, etcétera, que se estaban haciendo al orden del 15% con negociación posterior, sufren, ¿no? Porque mucha gente empieza a decir, bueno, pero si en 5 meses vamos a tener por lo menos más de 10%, digamos cómo sigue esta historia. Y entonces hay que ver las consecuencias en el resto de la economía, que es lo que vamos a ver en los próximos días, me parece. ¿Es un problema político o económico el de Argentina hoy? ¿O es un mix de ambas cosas? Es un mix de ambas cosas, digamos. Tenemos un problema económico y tenemos un problema político. Digamos, la situación es bastante complicada por distintos aspectos, ¿no? Digo, las tarifas es la cosa que ha salido en las últimas semanas y eso requiere una discusión política, ¿no? A mí me parece que si algo hay que hacer desde el punto de vista político es tratar de ampliar la coalición de gobierno para poder avanzar, desde temas ustedes estaban hablando recién, de la justicia, desde temas de cómo hacer con las tarifas y la regulación de las empresas que prestan los servicios. Ahora, por eso me preocupa cuando veo que a veces el gobierno no parece preocuparse demasiado de los temas políticos. Si Monzó se va del gobierno, yo no lo conozco a Monzó, pero por lo que sé es una persona que ha buscado las coaliciones, ha buscado acuerdos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que el gobierno necesita más de eso. Hay que ampliar la coalición para encarar... más política, menos tecnicismo, tal vez. Yo no sé si pueden ser, ambas cosas pueden ir juntas, pero con el tecnicismo solo a veces no alcanza. Si no hay acuerdos políticos, como en el tema de las tarifas, si no hay acuerdos políticos para pensar las economías regionales, si no hay acuerdos políticos para pensar la relación con las provincias, es muy difícil, ¿no? Sobre todo para un gobierno que no tiene mayoría en ambas cámaras y por lo tanto coalición más amplia me parece que es el camino. Y entonces yo quiero que se queden aquellos que piensan que la política es relevante
para la economía, como lo es, ¿no? Yo veía las fotos, no sé si las tenemos, de la reunión de gabinete del 23 de mayo del año pasado que hizo circular Presidencia, y la de hoy, ¿no? La mesa es bastante parecida, las imágenes son de protagonistas que son muy similares, pero las caras dicen todo, ¿no? ¿Podemos mirar la de mayo del año pasado? ¿La tenemos? Estamos buscando. Bueno, cuando las encontremos, las ponemos porque son bien descriptivas. Sí. Son opuestas. La sonrisa con la preocupación, que me parece que habla un poco del clima, independientemente de las certezas que intentó dar Marcos Peña y el mismísimo Macri. Gustavo, ¿querías Sí, le quería hacer una pregunta a José Luis. Dijiste cuando empezó el tema de la preocupación que la receta era aumentar la tasa de interés y salir con el Banco Central a vender eventualmente reservas. Lo que dio la sensación es como que el ejército del gobierno salió uno por día, en vez de salir todos juntos a tratar de ganar una guerra, y se lo fueron matando de a uno, y de esa manera quedó un poco debilitado. Pero cuando uno sube la tasa de interés al efecto del mercado, no lo asusta decir lo que quieren es que no me vaya, y por eso aumenta la tasa de interés en términos reales 15%, con la intención de que la gente que está con el dinero especulando para ganarle sobre un carry trade evite que se vaya. ¿Eso no es peligroso? Sí. En extremo yo diría que es un espanto usar eso sistemáticamente. Ahora, al mismo tiempo, es cierto que cuando hay una corrida muy fuerte y que esa corrida genera mucha incertidumbre, genera un aumento como lo estamos viendo en estos días en el tipo de cambio, genera por lo tanto más incertidumbre y más inflación en el corto plazo, yo diría, lo primero que tengo que hacer es pararlo. Okay. Ahora, ¿esto se arregla subiendo simplemente la tasa de interés? No, hay un problema de fondo. Ahora, usemos todos los instrumentos para pararlo mientras tratamos de arreglar los problemas más estructurales que están atrás de ese comportamiento del mercado. En ese sentido yo digo de la tasa de interés. No me gusta como instrumento permanente porque no sirve, ¿no? Claro. ¿En cuánto influye, José Luis, las diferencias que son notorias entre el titular del Banco Central, el ministro de Hacienda e incluso el comando de la jefatura de gabinete? ¿En cuánto influye en, no digo solo en el tema dólar, digo en general, ¿no? Expectativas, contexto. Bueno, yo diría que en todos los gobiernos, yo no me consta que haya tantas diferencias, lo digo sinceramente, pero porque no sé en todo caso. Pero en todo gobierno hay distintas posiciones, ¿no? Digamos, todos los que hemos pasado por el gobierno sabemos que el de al lado por ahí no piensa tanto como nosotros, que se enoja como nosotros. O el de al lado quiere su o el de al lado quiere, claro, exactamente. Pero eso pasa en todos lados, digamos, ¿no? Y por eso la coordinación dentro de los gobiernos es fundamental. Lo que uno puede discutir, en todo caso de este gobierno, es si hay suficiente coordinación, ¿no? Y eso nos lleva de vuelta a esa discusión que se dio al comienzo de este gobierno, es un ministro de Economía más fuerte, que controle, correcto, digamos, todas las áreas o no. Digamos, el tema de coordinación es imprescindible. Ahora, que va a haber distintas posiciones, y a veces está bueno que haya distintas posiciones, ¿no? Que haya discusión interna. Si eso se convierte en peleas, y si esas peleas generan tensiones, por ejemplo, en los mercados, etcétera, etcétera, es otra cuestión, tenemos un problema. Pero distintas posiciones está bien que las haya y que se discutan. Ahora, alguien tiene que finalmente decir, señores, vamos por aquí y vamos por aquí. Digamos. Ahí habló Cavallo ayer. Vamos a cortar unos segundos de Cavallo porque quiero una reflexión de Machinea a propósito de la experiencia, la expertise, independientemente de las diferencias hasta ideológicas que Machinea tiene con el propio exministro Cavallo. Pero Cavallo decía esto anoche, reflejando además un cuestionamiento y desmintiendo que efectivamente se haya reunido con Macri, etcétera, lo que echó a rodar buena parte de la oposición. Este es Cavallo anoche. Puede ser su propio ministro de Economía. Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner, que creía que él podía manejar la economía. Un presidente tiene demasiados temas, y hay algunos los está manejando muy bien, como por ejemplo la política exterior. Él no puede ser su propio ministro de Economía. Un país necesita una persona que entienda globalmente cómo funciona la economía. Y no puede tampoco atomizar, no digo el Banco Central, pero en todo lo que es el Ejecutivo, está totalmente atomizado el Ministerio. ¿Comparten? Esa parte sí, por lo menos. Se ríe y le pone humor. Paola, ¿qué le preguntarías a un exministro de Economía en medio de todo lo que estamos hablando? Bueno, yo recién estaba, mientras que escuchaba,
haciéndome una pregunta, ¿no? Yo recuerdo hace un par de años atrás todos hablábamos del riesgo país, tema que ayer justo lo trajo a la luz de nuevo Paulino, y hablábamos sin saber. Es como en la cancha de fútbol que todos los hombres son directores técnicos. Ahora pasa lo mismo con el dólar. Y te levantas, ¿viste que subió el dólar? Y la verdad es que no entiendo en qué me afecta a mí directamente si sube o no el dólar. Me parece que es una preocupación para gente idónea en el tema, como ustedes los economistas, como los especialistas en el caso de Paulino y de Nacho, y bueno, por supuesto de Ale, y no de la gente común. Me parece que nos están transmitiendo a la gente común un problema que nos preocupamos de algo que no entendemos y que por ahí, si bien afecta a la economía, no es tan grave como lo están planteando. No sé, sí. Lo miro desde mi lugar, como ama de casa. Bueno, riesgo país, por ejemplo. Riesgo país quiere decir que si eso aumenta, la Argentina tiene que pagar tasa de interés más alta. Igual que en una familia, digamos, ¿no? Tiene que sacar un crédito y le sale más caro el crédito. Si eso sube demasiado, puede ser que uno ya no convenga tomar el crédito, alguien no quiera prestarle porque ya es demasiado riesgoso, o que sea muy costoso para la familia. Bueno, en este caso, si el riesgo país sube demasiado, eso es muy costoso para el país, ¿no? Digo, lo que había pasado en los últimos 2 años, diría yo, es que el riesgo país había caído mucho. Entonces, en lugar de endeudarnos a tasas del 10%, como era al final del gobierno anterior, lo estamos endeudando a tasas de plazos similares de 6%. Es una reducción importante del costo del endeudamiento. Ahora estamos revirtiendo lentamente ese proceso, en parte por los problemas nuestros y en parte porque el mundo se está poniendo cada vez más complicado, ¿no? Esto quiere decir que las tasas de interés suben en Estados Unidos, y lo que pasa es que cuando la tasa de interés sube en Estados Unidos y uno piensa, ¿qué hago? ¿Dónde invierto? ¿En la Argentina o en Estados Unidos? Dice, bueno, si en Estados Unidos me pagan más, me voy a Estados Unidos, ¿no? Y eso significa que automáticamente eso aumenta el riesgo país y aumenta la tasa de interés dentro de... Con lo cual somos un poquito más vulnerables de lo que éramos hace un mes. Absolutamente. Porque Argentina depende de ese financiamiento para no hacer el ajuste fiscal que no resiste aparentemente la política ni lo social. Claro, que eso es los que están en contra del gradualismo, y yo tengo varios colegas que están en contra del gradualismo fiscal, han estado diciendo durante todo este tiempo, ¿qué pasa si el mundo cambia de un día para otro y las tasas suben mucho, digamos, y nosotros no hemos hecho el ajuste fiscal? Y sí, es un problema. Ahora, yo siempre le contesto, pero si hacemos lo que vos querés, un súper ajuste fiscal, lo que pasa es que la crisis está al otro día. Intentemos este camino, porque este camino es difícil, es largo, pero hay una posible salida. Ahora, si yo quiero eliminar el déficit fiscal de entrada, quiere decir que voy a bajar las jubilaciones 20%, voy a echar gente, finalmente voy a tener un caos 2 días más tarde. Bueno, de hecho, ya pasó. Por ejemplo, ahí tuvimos la demostración. Machinero, lo quiero aprovechar con 2 o 3 preguntas casi obvias, pero del montón, a propósito de lo que decía Paola y las cadenas de WhatsApp, los mails, etcétera. ¿Hay riesgo de corralito, sí o no? No. ¿Es una corrida cambiaria o es una presión del mercado lo que estamos viendo? No, yo creo que hay una corrida cambiaria. Siempre hay presión del mercado, pero no creo que el mercado esté forzando al gobierno a hacer una cosa distinta. Me parece que hay una corrida, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre la gente se protege. ¿Usted cambiaría parte del equipo económico o no? No, no veo. Yo no veo que necesariamente esto sea un problema del equipo económico. En todo caso, hay problemas de coordinación, y hay problemas de coordinación, me parece que sí que es un tema muy relevante, y en todo caso, si hay problemas y diferencias muy grandes que no me constan dentro del equipo económico, vería cómo las arreglo, digamos, ¿no? Si las tensiones son demasiado grandes. No me consta que sea el caso. Machinero no sabe lo placentero que ha sido tenerlo aquí esta noche. Qué día, ¿no? Además, habíamos pactado hace un tiempo. Justo, increíble, pareciera que qué regalo de cumpleaños, ¿no? Yo también pensé, ¿por qué me toca justo este día? No podré poner alguna excusa. No se preocupe que Ferrari debe haber dicho lo mismo. Pobre Gustavo, que también Pobre Gustavo. Bueno, gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes.